Bien, pues decía que mientras acabamos de ajustar los aspectos técnicos, agradecer al comité organizador haberme invitado y que he venido muy agradecido y pues realmente esperando también aprender mucho de todas estas conferencias. El tema que me han pedido hablar primero es un tema muy concreto, con lo cual seré bastante breve. Intentaré responder a esta pregunta. Si la medición del volumen placentario tiene algún papel en la predicción de aquel feto que va a ser pequeño. Que existe una asociación entre el crecimiento fetal y el tamaño de la placenta es algo del cual existen múltiples evidencias experimentales. Este modelo animal lo evidencia muy bien, ¿no? Lo ilustra muy bien. Cuanto más vasos ligamos de la placenta, más pequeño es de la placenta en un modelo como este de conejo, más pequeño va a ser luego el recién nacido y más pequeña va a ser la placenta. La asociación es evidente desde un punto de vista experimental. Pero es que además también clínicamente tenemos muchas evidencias, es una cosa muy conocida. Quizá el estudio más emblemático es este de aquí, más de 300.000 partos, la asociación que existe entre el tamaño placentario y el tamaño fetal en esta gráfica de aquí. Y en la otra gráfica, de manera más clínica, un hecho que por ser de sentido común no deja de ser ilustrativo. Cuanto más pequeña es la placenta, mayor es el porcentaje de fetos que son pequeños. Fíjense que las placentas en un decil 10, que son las más pequeñas de todas, tienen un 14% de asociación a feto pequeño. Bien, además, sabemos cuál es el mecanismo fisiopatológico de esto. Existe una exquisita correlación entre la masa de cotiledones de la placenta y el flujo a nivel de la vena umbilical. Saben que el flujo de la vena umbilical es el que aporta oxígeno y nutrientes al feto. Y esto da la base fisiopatológica que explica esta asociación entre el tamaño placentario y el tamaño fetal. Es, por lo tanto, muy tentador, conociendo esto, preguntarnos, y muy pertinente, preguntarnos si la valoración del volumen placentario, de alguna manera, nos puede predecir aquel feto que va a ser pequeño. Y para aquellos de vosotros que no penséis que la predicción del feto pequeño tenga demasiada importancia, esta gráfica siempre la enseño, son los casos de muerte perinatal evitable, y fíjense cómo 1 de cada 10, en un 10%, la muerte perinatal evitable fue por no detectar un feto que era pequeño. La cual cosa pues refuerza el concepto, la necesidad que tenemos de poder predecir prenatalmente, cuanto antes mejor dentro del embarazo, qué feto va a acabar teniendo un problema de crecimiento y qué neonato va a acabar siendo pequeño. Por lo tanto, la pregunta, como decía, es muy pertinente, pero es una pregunta muy poliédrica que tiene diferentes aspectos. Primero de todo, tenemos que preguntarnos si es factible medir el volumen de la placenta, si se puede hacer. Si le vamos a tener que dedicar media hora a cada paciente, va a ser poco factible. Otra pregunta es si es reproducible. Lo que decía antes el conferenciante previo a mí, que decía que le enviaban casos de líquido amniótico disminuido que luego se reevaluaban y no lo eran. Es el concepto de reproducibilidad. De poco nos va a servir si lo medimos 2 personas diferentes y nos da resultados muy diferentes. Otro aspecto es si es válido, si realmente se asocia luego al crecimiento fetal y al tamaño neonatal. Y finalmente, y el punto más importante, es si es eficiente, es decir, si aporta algo de nuevo a las herramientas que ya tenemos para predecir el feto que va a ser pequeño. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, si es factible, es obvio que si hacemos unas medidas simples en 2D del tamaño de la placenta, va a ser muy factible. Eso nos va a tomar pues, 1 minuto como mucho. Hacer el diámetro máximo y el espesor es muy rápido. ¿Cuál es el problema? El problema queda muy bien ilustrado en este paper que también es seminal al respecto, en el cual ilustra muy bien que cuando las formas no son esféricas, no son elípticas, son formas irregulares, la medición 2D es muy poco exacta. Con lo cual, necesariamente, tenemos que ir a mediciones tridimensionales. De las mediciones tridimensionales, para hacerlo muy fácil, simplemente puedes hacer en diferentes planos mirando el contorno, la distancia entre los planos es variable, o puedes utilizar softwares rotacionales que te lo permiten de manera pues, más fácil poder ir girando la imagen y de una manera asistida por el ordenador, por el software, calcular el volumen de la placenta, y cualquier otro volumen. Pues bien, fíjense el tiempo que toma cada una de estas determinaciones. La forma multiplanar, que es la primera que les he explicado, 13 minutos. Muy poco factible en la práctica diaria tener
que perder un cuarto de hora en cada paciente, que hagamos una ecografía de primer trimestre para predecir aquel feto que va a acabar siendo pequeño. Fíjense cómo las formas rotacionales sí que tienen tiempos más cortos. Cuando realmente utilizamos ángulos pequeños, como veis, pues necesitamos más tiempo, pero relativamente aceptable. Una medición de las uterinas estamos 2 minutos, 2-3 minutos, con lo cual estaríamos en un rango de factibilidad aceptable. La siguiente pregunta es si es reproducible. Ya le decíamos, puede ser muy factible, podemos hacerlo en 10 segundos, pero ¿es realmente reproducible? Y a esto la respuesta es un contundente sí. Es muy reproducible. Existen muchísimas series que así lo demuestran. Les ilustro simplemente una. Cualquiera de los métodos es altamente reproducible. Otro aspecto importante es si es válido. Ya entramos en el terreno más clínico. Sabemos que es factible, sabemos que es reproducible, pero ¿realmente va a predecir lo que va a acabar creciendo el feto? Fijaros, existe una asociación entre el volumen placentario en primer trimestre con el CRL, en este caso, que ilustra la edad gestacional. Existe esta asociación. Pero mirad cómo la asociación del volumen placentario luego, con el tamaño fetal, es una asociación débil. Es significativa, sí, pero es débil. Y esto ya nos hace prever que la rentabilidad clínica del volumen placentario en primer y segundo trimestre, que es cuando tiene interés predecir el feto pequeño, en tercer trimestre no tiene interés porque lo podemos pesar directamente. La rentabilidad clínica en este segundo trimestre va a estar limitada y así es. La serie con más casos, que junta casi 2.500 casos, observa en primer trimestre cómo para un 10% de falsos positivos solamente detectamos un 30% de aquellos fetos que van a acabar siendo pequeños. Una asociación poco rentable desde un punto de vista clínico. Además, fijaros en la doble línea. La otra línea son las uterinas. Mirad cómo no mejora la predicción del feto pequeño que hace las uterinas. Las uterinas en la predicción del feto pequeño de la preeclampsia es objeto de otra de las charlas que tengo, pero aquí ya adelanto que realmente la predicción del Doppler de las uterinas solo para feto pequeño, no para preeclampsia, solo para feto pequeño, es también una predicción limitada. Pero en todo caso, el volumen placentario no mejora esta predicción. Fijaros cómo para preeclampsia la predicción del volumen placentario es bastante mejor. Fijaros que para un 10% de falsos positivos tenemos casi un 50% de predicción de la preeclampsia. Pero de nuevo, tampoco mejora la rentabilidad clínica que nos ofrece el Doppler de las uterinas, que es clínicamente mucho más sencillo de realizar. Series posteriores, lo único que han hecho es confirmar estos hallazgos. Fíjense, esta serie, casi más de 600 casos, 10% de falsos positivos, un 20% de tasa de detección, una tasa de detección, por lo tanto, muy limitada. Esta misma serie hace una cosa interesante, que hace lo mismo en primer trimestre, 11-13 semanas, y en segundo trimestre. Y observa que ni en primer trimestre, ni en segundo trimestre, ni combinando las dos medidas, consigue tasas de detección mucho mejores. Fíjense que aquí para un 10%, solo un 30% de tasa de detección. De nuevo, una tasa de detección poco rentable desde un punto de vista clínico. Otras series más pequeñas ha pasado lo mismo. Fíjense cómo aquí no había diferencias significativas, una serie muy reciente, entre el volumen placentario en primer trimestre de los fetos normales, la columna blanca, y los que van a acabar siendo pequeños, que es la columna negra. Y lo mismo en esa última serie, que tampoco encuesta diferencias. Por lo tanto, ¿es eficiente? No, no es eficiente porque primero tiene una rentabilidad limitada en términos de predicción, en términos de tasa de detección, y además no mejora los estándares actuales, que aunque son limitados, es el estándar más extendido, que es el Doppler de las arterias uterinas. ¿Es mejorable? ¿Es mejorable esta predicción? Bueno, pues una extensión interesante del tema del volumen placentario es que en el mismo software que te permite calcular el volumen placentario puedes calcular diferentes índices de vascularización. Son diferentes índices, no vamos a entrar, pero quizá el más sencillo de ver es el VI, que pone el índice de vascularización, que es del total de voxels de color, del total de voxels, perdonad, ¿cuántos tienen color? Da una idea de la vascularización. Es algo más complejo que esto, pero se puede expresar de manera así de sencilla. Pues bien, sí que es verdad que alguna serie ha encontrado diferencias numéricas en el índice de vascularización entre los fetos que van a acabar siendo pequeños y los que no,
pero cuando se habla en términos de rentabilidad clínica, que eso es lo que nos interesa. Al otro, bueno, está muy bien para hacer ciencia, pero lo que nos interesa a nosotros es esto. Lo que observamos es que para un 10% de falsos positivos, la tasa de detección es así de baja, es de un 20%, en este caso para preeclampsia. Es interesante también una modificación técnica de esto, que es, en lugar de coger toda la placenta, cojamos solo una zona, en este caso una esfera, que incluye la unión fetoplacentaria. Ya saben que en la fisiopatología de la preeclampsia lo que se da es una hipoperfusión placentaria, que es secundario a un defecto de invasión trofoblástico y es, por lo tanto, biológicamente tentador, ¿no? Decir, pues voy a mirar la vascularización a este nivel para predecir ya en primer trimestre aquellos fetos que nos van a hacer una preeclampsia. Pues fíjense cómo realmente sí que mejora la predicción de preeclampsia, es relativamente aceptable. Para un 10% de falsos positivos, un 40%. Y lo que es interesante de esta serie es que cuando consideran la preeclampsia grave, entendida por preeclampsia grave, lo que requiere el parto antes de las 34 semanas. La tasa de detección fue de un 80%. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente hace estos números con 6 casos que hacen una preeclampsia grave, con lo cual es difícil sacar conclusiones sólidas. Pero incluso así, incluso aunque nos creyéramos que tiene esta tasa de detección, tampoco mejora la performance del Doppler que hacemos con uterina, de la predicción que hacemos con uterinas. Fíjense que es la curva de arriba, como tenemos una predicción muy similar de un 80% para preeclampsia grave cuando utilizamos el Doppler de las arterias uterinas. Por lo tanto, y a modo de conclusión, el volumen placentario es una técnica factible si se utiliza un software adecuado, es muy reproducible, es aceptablemente válida en el término que se asocia de manera débil, pero se asocia al crecimiento fetal, pero es poco eficiente porque tiene poca rentabilidad clínica en términos de tasa de detección y también porque no mejora los estándares actuales. ¿Y es mejorable? Pues de momento aún no. Aún no tenemos las modificaciones técnicas que hayan demostrado que mejora esta tasa de detección y que aportaría un valor adicional a nuestro estándar, del cual hablaré luego, que es el Doppler de las arterias uterinas en primer trimestre. Y esto es todo lo que les quería explicar. Gracias.